Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Olivia Lugo Magaña. Dentro de la Escuela Preparatoria número 1 doy clases de introducción a la genética y el día de hoy voy a presentar este tema que son los fundamentos de genética. ¿Qué es de lo que hablaremos en este pequeño curso? Primero vamos a hablar un poco de genética, qué es la expresión genética, cómo heredamos nuestros genes. Y bueno, voy a hablarles primero de lo que es la genética. Y la genética en sí es una rama de la biología que se encarga de qué? De estudiar todo lo relacionado con la herencia. De hecho, la genética la podemos clasificar en dos grandes partes. Todo lo que era la genética clásica y después de un descubrimiento bien importante que es la secuencia, la estructura y la forma del ADN, que es la segunda parte de la genética. Es lo que conocemos actualmente como la genética moderna. Antiguamente también teníamos otros estudios de la genética, por ejemplo, la genética mendeliana en donde no necesariamente teníamos que saber cómo estaba estructurado el ADN, pero teníamos bases para poder saber cómo se heredaban ciertos genes o ciertos caracteres. Tenemos aquí a alguien muy importante que nos habla de esta genética clásica, que era Gregor Mendel. Gregor Mendel fue uno de los pioneros en poder estudiar estas leyes y estos factores de la herencia. Muy bien, hablando de esto, vamos a formular una pregunta. Si alguna vez se han preguntado cómo se almacena toda la información, absolutamente todo lo que nos hace como seres humanos dentro de nuestro cuerpo, si lo pensamos en realidad es una pregunta bastante interesante, puesto que nuestras células son bastante pequeñas, 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 pequeñitas. Dentro de estas células todavía tenemos un organelo más pequeño. Y en este organelo más pequeño tenemos al núcleo. Dentro de este núcleo nosotros tenemos cromosomas y dentro de estos cromosomas vamos a tener allí almacenada toda nuestra información. Toda esta información es como si fuera un gran espagueti de información que va a estar enredado dentro de unas proteínas y estas proteínas se van a llamar histonas. Toda esta información, de hecho, es una información tan grande que es como si nosotros tuviéramos una biblioteca inmensa. Y dentro de esta biblioteca nosotros tenemos pequeñas fracciones de libros. Y dentro de estos libros nosotros tenemos recetas. ¿Recetas para qué? Pues recetas para hacer lo que nos conforman como seres humanos y como seres vivos. Toda esta información va a venir ligada de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres y todavía ellos tienen la información muchísimamente más ancestral. Si nosotros hacemos una comparación, toda esta información genética es tan grande que, de hecho, las computadoras que tenemos actuales, pues sí pueden hacer una gran competencia con nuestras células y nuestra información. Por ejemplo, una computadora va a tener un sistema de procesamiento. Si lo comparamos con nuestras células biológicas, nos podemos dar cuenta que de hecho las computadoras son más rápidas, pero en cuanto a almacenamiento, nosotros somos más efectivos. Muy bien, vamos a ver una pequeña comparación antes de iniciar con nuestro tema para que podamos entender qué tan maravillosas son las células y qué tan buenas son almacenando la información. Hablando del procesamiento, una computadora tiene un sistema de lectura binario. Seguramente lo han escuchado. Nosotros tenemos un sistema en el cual codificamos la información entre ceros y unos. Al tener únicamente ceros y unos, lo llamamos un sistema de procesamiento binario. Nosotros, por otro lado, tenemos un sistema biológico y tenemos cuatro bases. Tenemos adenina, timina, citosina. Además de la timina, en este caso, nosotros vamos a tener un sistema bastante lento y va a depender de reacciones químicas, a diferencia de una computadora que va a ser bastante rápido. ¿A dónde procesamos la información? En una computadora nosotros vamos a tener un CPU como tal, nosotros lo vamos a procesar en el núcleo de nuestras células. Allí lo tenemos almacenado dentro de nuestro ADN. Por otro lado, ¿cómo almacenamos? Mientras que en las computadoras lo almacenamos en bytes, nosotros lo vamos a tener almacenado en un ADN, en esta larga secuencia de la cual un poquito más adelante les voy a contar en qué consiste este ADN.
Ahora vamos a hablar de esta velocidad. Las computadoras, de hecho, son bastante rápidas y eficaces. De hecho, es uno de los temas informáticos que más les interesa, la rapidez. Por otro lado, nosotros somos bastante más lentos. Dependemos de dos sistemas. Un sistema que se llama la transcripción y por otro lado, un proceso que es la traducción. Es un proceso lento. De hecho, nosotros tenemos una tasa de crecimiento más lento. Sin embargo, ¿en qué les vamos a ganar? Nosotros vamos a ganarles en un sistema de procesamientos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a codificar proteínas que van a formar estructuras mucho más complejas. Las computadoras, si se dan cuenta, por sí mismas no pueden crear otras computadoras. Nosotros sí podemos crear otros organismos a partir de nuestra información. Muy bien, entonces cada una de nuestras células, cada pedacito que nos constituye, dentro de nosotros tenemos un núcleo y dentro de este núcleo nosotros también tenemos información genética. Esta información genética, yo ya les había dicho que era por parte de un ADN. Esta secuencia de ADN está configurada y está formada por una parte muy importante que se llevó bastante tiempo de descubrimiento. ¿Quién lo descubrió? Pues de hecho se ganaron un premio Nobel. Este premio Nobel fue hecho por Watson y Crick y además fue contribuyente o fue una gran parte importante, una fotografía hecha por Rosalind Franklin. Gracias a esto nosotros tenemos un hito y este hito es la estructura del ADN, saber que este ADN tiene nuestra información genética. Este ADN se encuentra dentro de los cromosomas en unas proteínas llamadas histonas. Las histonas forman parte de una red multimérica de proteínas. Vamos a imaginarnos dos yoyos y estos dos yoyos van a formar proteínas que después se van a unir con otros dos cabecitas de yoyos. Alrededor, dando un par de vueltas, va a estar nuestro ADN. Una vez que se compactan, estas histonas van a supercondensarse. A este fenómeno de ultracondensación va a hacer que nosotros podamos formar otras estructuras que van a ser nuestros cromosomas. Finalmente, nuestros cromosomas van a estar agrupados en el núcleo de nuestras células. Cada una de nuestras células entonces va a tener estos cromosomas. Esto forma de un empaquetamiento muy importante. Muy bien, tenemos un número característico. Nosotros vamos a tener 46 cromosomas, los cuales van a estar emparejados y van a tener la mitad de información genética de nuestra mamá y la mitad de la información genética de nuestro papá, lo cual, teniendo nuestros cromosomas y nuestros genes dominantes y recesivos, vamos a poder expresar nuestros genes dominantes y así tener nuestra información genética. Pero bueno, ¿cómo estamos conformados? Si nosotros diéramos un vistazo mucho más adentro de nuestra estructura del ADN, nosotros nos daríamos cuenta que está conformada por tres partes importantes. ¿Qué son estas partes? Como nosotros les habíamos mencionado, tenemos cuatro bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas van a ser los peldaños de nuestro ADN. Vamos a imaginar a nuestra gran estructura de ADN como si fuera una escalera. Dentro de esta escalera, cada uno de estos peldaños que se va uniendo uno con otro van a ser nuestras bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. Nuestra adenina se va a unir con la timina y nuestra guanina se va a unir con nuestra citosina. Y también los podemos intercambiar, citosina con guanina y timina con adenina. Estas van a ser nuestras bases nitrogenadas. A su vez, las bases nitrogenadas se van a unir a un azúcar. En el ADN, nuestro azúcar va a ser la desoxirribosa. Esta azúcar, a su vez, se va a unir a un grupo fosfato. En nuestra escalera serían nuestros dos extremos de nuestras escaleras que van a hacer que se pueda unir tanto una parte con la otra parte de nuestra estructura del ADN. Si nosotros seguimos analizando íntimamente cómo se encuentran nuestras estructuras, vamos a iniciar con la parte más externa del ADN, que va a ser nuestro grupo fosfato.
Nuestro grupo fosfato en la parte interna va a tener entonces este grupo fósforo, que va a estar unido a diferentes oxígenos. Vamos a darnos cuenta que tenemos oxígenos con cargas negativas y estos son bien importantes porque estos oxígenos con carga negativa van a ayudarnos a unirse a nuestro siguiente azúcar e ir formando nuestros peldaños. Bueno, se me une a un azúcar. ¿Cuál es nuestro azúcar? Nuestro azúcar va a ser la desoxirribosa. ¿Y qué es una desoxirribosa? Para poder analizarlo, necesitamos primero conocer sobre los azúcares. Los azúcares van a estar conformados por grupos cíclicos. Estos grupos cíclicos van a tener diferentes números de carbono. Hablando de la desoxirribosa, va a ser una azúcar ribosa que perdió un grupo hidroxilo. Un grupo OH ya no está allí. Por lo tanto, al perder este grupo OH, va a tener esta pérdida. Por eso le llamamos desoxirribosa. Lo siguiente que tenemos que analizar en este azúcar es que es un azúcar de 5 carbonos. Muy bien, ¿dónde lo contamos? ¿Cómo iniciamos a contar? Nos vamos a situar dentro de este carbono y aquí vemos en esta presentación que tenemos en la parte superior un oxígeno que está en una cabecita. En esta cabecita nuestro oxígeno va a comenzar a dar la vuelta. Cuando demos la vuelta se va a unir a un carbono y ese va a ser nuestro carbono número 1. Si nosotros bajamos, allí vamos a encontrar a dos grupos hidrógeno. Allí donde observamos ese hidrógeno en rojo, allí es donde nosotros perdimos nuestro grupo hidroxilo, nuestro OH, lo cual va a hacer que nuestra ribosa, en lugar de ser una ribosa, sea una desoxirribosa. Y vamos a seguir contando y vamos a llegar a un carbono bien importante que va a ser nuestro carbono número 3. Este carbono número 3 no lo vamos a perder de vista. ¿Por qué? Porque tiene mucho sentido en el momento en el cual vamos a seguir uniendo peldaños. Vamos a seguir dando la vuelta, ya pasamos por el 1, por el 2, que va a ser nuestro carbono que quitó nuestro grupo OH, el número 3, que no debemos de perder de vista porque por allí lo vamos a unir. Subimos en nuestra cadena, tenemos en una esquina el carbono número 5 y hacia arriba tenemos nuestro último carbono. Muy bien, ahora que ya contamos nuestros carbonos, vamos a prestar atención principalmente a donde quedamos que está nuestro carbono número 5 y nuestro carbono número 3. Son muy importantes tanto el carbono 5 como el carbono 3, porque a partir de esta ubicación, nosotros en el ADN vamos a poder encontrar algo muy importante que le llamamos el sentido de la vida. Para que nosotros podamos leer nuestra molécula de ADN, tenemos que ubicar este azúcar en esta posición número 5. Cuando nosotros encontramos este azúcar en el carbono número 5, nosotros vamos a decir que este es nuestro marco de lectura. Vamos a leer y vamos a buscar nuestro grupo fosfato con el carbono número 5 del azúcar y vamos a saber que ahí tenemos nuestro inicio. A esto le llamamos la orientación. Y a esta orientación nos va a servir para saber que vamos a leer en un sentido de lectura del 5' al 3'. Esto es bien interesante porque a esto en biología molecular le llamamos el sentido de la vida y tiene que ver con nuestro marco de lectura. Muy bien, nos falta la última parte. La última parte que hace nuestra estructura del ADN son las bases nitrogenadas. Nuestras bases nitrogenadas las vamos a dividir en dos grandes grupos, a las purinas y a las pirimidinas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es muy sencillo, los vamos a observar. Primero, lo que encontramos es que van a ser heterociclos. ¿Qué significa? Que vamos a tener estructuras cíclicas. Van a estar formadas por nitrógeno, por eso se llaman bases nitrogenadas. Van a tener una naturaleza básica, pero también van a tener nitrógeno. Van a estar de forma cíclica, pero las vamos a dividir en dos grandes grupos. ¿Por qué? Porque unas van a tener dos ciclos, dos vueltas, y unas van a tener únicamente una vuelta. Eso entonces va a ser la diferencia entre las púricas y las pirimidínicas.
las purinas. En las purinas tenemos a la adenina y a la guanina, mientras que las pirimidinas van a ser la citosina y la timina. Esto también es muy importante porque ya sabemos que la adenina va a buscar a una pirimidina, la cual va a ser la timina, mientras que la guanina va a buscar a la citosina para poder enlazarse. Finalmente, vamos a añadir que tenemos otra base nitrogenada y esta base nitrogenada va a formar parte de las purinas. Aquí vamos a tener al uracilo. Vamos a poner un pequeño paréntesis hablando del uracilo porque el uracilo no se encuentra en el ADN. El uracilo se encuentra únicamente en el ARN. Muy bien, vamos a verlos entonces. Ya sabemos que tenemos entonces dos ciclos. Tenemos unas que van a formar únicamente un ciclo, que van a ser las pirimidinas, y por otro las púricas, cuales van a tener dos ciclos. Hablando de esto, vamos a observar también que mientras algunas van a ser reemplazadas, en este caso la timina se reemplaza por el uracilo, nosotros vamos a poder formar peldaños y estos peldaños se van a unir con gran fuerza. Estas se unen a través de puentes de hidrógeno y estos van a ser, a diferencia de un enlace covalente, que se puedan abrir o cerrar. Esto es bien importante porque cuando nosotros leemos nuestro ADN, debemos de tener una estructura que sea capaz de abrirse, pero también de volver a unirse. Es por eso que nosotros vamos a tener enlaces, pero van a ser enlaces que van a ser lo suficientemente fuertes para resistir una cadena, pero que también van a tener la suficiente debilidad para que pase por allí un complejo más grande que va a ser una proteína, que es una enzima para poder abrirla. Vamos entonces a dar un pequeño repaso y vamos a hablar acerca de algunos nombres. Nosotros quedamos que estamos constituidos para tener una molécula de ADN por una base nitrogenada, que puede ser una purina o una pirimidina, que a su vez se va a unir a un azúcar. Cuando tenemos estos dos juntos, se va a llamar un nucleócido. Pero cuando unimos una purina con un grupo fosfato, vamos a tener un nucleótido. Es importante que nosotros sepamos la diferencia entre un nucleócido y un nucleótido. Un nucleótido siempre está formado por estas tres partes: una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, mientras que un nucleócido únicamente va a estar formado por una base nitrogenada y un azúcar. Esta estructura además va a permitirnos que nosotros tengamos este enrollamiento. Este enrollamiento además va a tener una característica muy particular. Vamos a tener una cadena que se va a llamar antiparalela. Este sentido de lectura era bien importante. Nosotros leemos de un sentido de 5' a 3'. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una cadena antiparalelo, vamos a leer en un sentido inverso. Si de un lado tenemos 5', del otro lado vamos a tener un 3'. Y además, uno va a correr en un sentido y el otro va a correr en el sentido inverso. De hecho, en esta imagen podemos darnos cuenta cómo mientras que en un lado leemos en sentido directo, del otro lado viene en sentido contrario. Esto entonces va a hacer que nosotros podamos emparejarlos y que además nosotros tengamos ciertas características únicas en nuestras moléculas de ADN. Número uno, las bases nitrogenadas van a ser hidrofóbicas. Esto va a hacer que se alineen entre ellas, pero repelan la parte hidrofílica que nosotros podemos tener en otras partes de la célula. Pero también nos van a dar una particularidad y es que se puedan enrollar en una medida específica, haciendo que tengamos surcos mayores y surcos menores.
Esto no lo medimos con una regla, lo medimos con algo que se llama Armstrongs. Los Armstrongs son las medidas moleculares que nos permiten medir estas moléculas tan pequeñas, mientras que en un surco pequeño vamos a tener una medida de 3,4 Armstrong. Una medida grande de nuestro ADN nos permite saber que tenemos un mayor surco. Por lo tanto, esta espiral no es completamente simétrica. Vamos a tener partes más reducidas y partes más amplias. Y esto tiene que ver directamente con las estructuras y la tridimensionalidad que pueden tener nuestras moléculas. Muy bien, tenemos una primera parte. Ya sabemos que nuestra información la almacenamos como ADN, ya vimos cómo está constituida, ya vimos su estructura y ya vimos que también tiene cierta medida. Pero para que nosotros podamos ser organismos como nos conocemos, necesitamos algo bien importante y va a ser nuestro ARN. Nuestro ARN es una molécula que tiene muchísimas características. La primera de ellas va a ser la transcripción. Vamos a tener nuestra información en el núcleo de las células, pero para que llegue afuera y la podamos procesar y hacer proteínas, tenemos que tener una serie de pasos. Es allí donde el ARN va a cobrar protagonismo. Nuestro ARN entonces va a transcribir. Tenemos nuestra receta de nuestro libro y de nuestro libro ahora vamos a tomar la información y la vamos a convertir de ADN a ARN. Entonces, aquí vamos a tener la primera parte que se va a llamar transcripción, para que después, una vez que tengamos nuestra información en forma o idioma ARN, lo pasamos a otro idioma. Esta parte va a ser una traducción y lo vamos a convertir de ARN a proteínas. Y cuando nosotros tenemos una proteína, pues ahora sí vamos a formar eslabones para formar seres vivos. Vamos a ver entonces esta comparación. De un lado tengo un ARN, es una molécula que va a ser la mitad del ADN. Además, vamos a cambiar nuestro azúcar. Nuestro azúcar, en lugar de ser una desoxirribosa, aquí sí vamos a tener una ribosa. Por último, vamos a tener un intercambio. En lugar de tener una timina, vamos a tener un uracilo. Entonces, ¿cuáles son las principales características y diferencias? El ADN va a ser una cadena que además va a ser doble. El ARN va a ser una cadena sencilla. Por otro lado, el ADN va a tener un azúcar, el cual es la desoxirribosa, y el ARN va a tener un azúcar que va a ser la ribosa. Y por último, vamos a intercambiar bases. En lugar de tener timina, voy a tener uracilo. Muy bien, ¿y para qué nos sirve conocer toda esta información? Pues para que nosotros tengamos nuestra molécula de ADN, vamos a tener un proceso bien importante de replicación para poder mantener nuestro material genético dentro de nuestras células, para poder almacenar toda esta gran información. A este proceso lo vamos a llamar replicación. Cuando tenemos nuestro ADN en una estructura y ya sabemos que va a procesar proteínas, tenemos que pasar por un paso previo. Al ADN lo vamos a transcribir y lo vamos a cambiar de ADN a ARN. En este proceso vamos a iniciar en el núcleo y vamos a pasar al citoplasma. Y esto va a ser gracias a la transcripción del ARN. Para que nosotros, una vez que tengamos ARN, vamos a pasar por otro proceso que se va a llamar traducción. Y en este proceso vamos a tener proteínas. Y estas proteínas finalmente van a ser las proteínas estructurales que van a formar a un individuo. Todo este proceso de la traducción es un proceso bastante grande y complejo, del cual vamos a hablar después y en este tema hablaremos todo el proceso en el cual tenemos la implicación de enzimas para poder pasar de este ARN a estructuras o proteínas estructurales.
De mi parte es todo. Dejo aquí un poco de bibliografía. Podemos tener un poco más de información y en un siguiente video podemos hablar más sobre esta información de la traducción y cómo podemos convertir de nuestro ARN a proteínas estructurales. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.